A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Tenemos nuestro predicador invitado en esta mañana y hermano, pues es un gozo y una alegría tener a nuestro hermano Ricardo y su esposa aquí con nosotros. Él es pues condiscípulo mío, él estuvo ahí, él está todavía ahí de discípulo, ahí ayudando, apoyando a mi pastor, ahí en la iglesia madre. Y hermano, pues él tiene la visión de un día irse al campo, ¿verdad? Tiene ese anhelo, ese deseo, y cuando nosotros ponemos nuestro anhelo y nuestro deseo en las manos de Dios, Dios los cumple, ¿verdad que sí? Así que mi hermano, pues el hermano está aquí con nosotros y la ha peleado. Yo conozco su trayectoria desde que llegó a la iglesia, lo conozco, la ha peleado, hermano. El diablo lo ha peleado con todo, el diablo se lo ha querido llevar, etcétera. O sea, hermano, porque el diablo no le gusta que hombres, que matrimonios se levanten para que prediquen la palabra del Señor. Al diablo no le gusta. Por eso la ha peleado nuestro hermano Ricardo, su esposa, pero ellos están aquí por fe, por amor y con todo su corazón, preparándose para un día irse al cambio. Y estos son los preparativos. Nuestro hermano Richard predica en la iglesia, predica en un estudio, y hermano, lo invitamos a que nos compartiera la palabra de Dios para que pierda todo, confíe en Dios, crea que Dios lo va a usar, amén, para hablarle a su pueblo en esta mañana. ¿Está conmigo? Así que abra su corazón y vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo mientras pasa con el hermano Ricardo. Aleluya, nos comparte la palabra de Dios. Aleluya. Sí. Sí. Amén. Bueno, pues eso le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por esa oportunidad, y gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Por levantarme, por darme la oportunidad de predicar su palabra. Y segundamente quiero darle las gracias, ¿verdad? A su pastor, al pastor Juan, ¿verdad? Por la invitación. Reciban, ¿verdad? Un cordial saludo de mi pastor, de ahí de la iglesia de aquí de Caracoles, ¿verdad? Los manda a saludar a todos. Y pues bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Y quiero predicarles, ¿verdad? Un mensaje que le he titulado La guerra espiritual por las almas. Porque, ¿verdad? Ahorita decía el pastor Juan, ¿verdad? Que muchas veces somos peleados, ¿verdad? Y somos peleados, las almas son peleadas por el enemigo. Pero es ahí donde nosotros debemos de entender que tenemos una guerra espiritual. Uno de los más grandes errores que puede cometer un cristiano o discípulo es no poner atención a la realidad del diablo y de todos sus ejércitos. Hoy en día, ¿verdad? Hay cristianos que hablan de Dios, alaban a Dios, ¿verdad? Pero en el momento, ¿verdad? Que están pasando momentos difíciles, ¿verdad? Como que no confían
desviamos, que como que no está verdaderamente nuestra confianza en Dios. Y este es un grave error que cometemos, ¿verdad? Como cristianos. Porque si alguno, ¿verdad? De nosotros debemos de entender que tenemos un enemigo real, el cual día con día, ¿verdad? Él está trabajando también en día con día, ¿verdad? Preparándose, ¿verdad? Para poder atacar a nuestras vidas. ¿Verdad? Un cristiano que no tome en cuenta esto, tarde o temprano, terminará dañado por ese gran enemigo. Será derribado y destruido por el enemigo. Algo que debemos entender, que el diablo, ¿verdad? Es paciente. El diablo no es desesperado, ¿verdad? Como muchos de nosotros que no sabemos esperar en Dios. El diablo es paciente, si él tiene que esperar 1 año, 2 años, ¿verdad? Para poder llegar a nuestra vida y atacar, él lo puede esperar y él lo va a esperar. Él es paciente, ¿verdad? Y dice que cuando él regresa, regresa con algo más fuerte para podernos derribar. Nuestro texto en Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Vamos a orar por este. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, mi Dios, que tú seas derramando de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo, que tú seas ungiendo mis labios, Señor, para poder traer dirección, palabras, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor. Yo ato y reprendo, Señor, toda mentira del enemigo, Señor. Todo declaro victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero llevarte a mi primer punto, y mi primer punto le he puesto: el diablo anda buscando, ¿verdad?, estrategias para alejarnos de los caminos de Dios. Y una de las estrategias, ¿verdad?, es esto, lo del coronavirus. ¿Verdad? ¿Cuántos cristianos, ¿verdad?, conocían de la palabra de Dios? Pero vino esta pandemia, ¿verdad? Y cuántos de nosotros, o muchos, ¿verdad?, dejaron de asistir a la iglesia. ¿Verdad? Si nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Porque dice que no tenemos, nuestro texto dice que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados y contra potestades. ¿Verdad? Lo que debemos de entender, que todo esto que estamos viviendo es algo espiritual. Es algo, ¿verdad?, que el enemigo trae, ¿verdad?, día con día a nuestras vidas, ¿verdad? Una de las cosas es primero alejarnos, ¿verdad?, de los caminos de Dios, ¿verdad? Y otra de las cosas es para hacernos pedazos. En nuestro caminar como cristianos debemos saber o entender que esa es la meta de nuestro enemigo: llevarse las mayor almas, ¿verdad?, al infierno. Por tanto, entre sus planes está su vida y está la mía también, ¿verdad? Algo que debemos de entender, que no la tenemos seguro todavía. O sea, somos cristianos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos invita, ¿verdad?, a que nosotros vivamos buscando de la palabra de Dios. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 11, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 8, ¿verdad?, nos está animando, dice: haced sobrios y velad. O sea, nos está animando a que estemos atentos, a que estemos despiertos, ¿verdad?, a que no estemos dormidos, y que estemos velando día con día, ¿verdad? Porque dice que no sabemos, ¿verdad?, para que no tengamos, ¿verdad?, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. El enemigo día con día, ¿verdad?, le está preparando. Mientras nosotros dormimos, mientras nosotros bajamos la guardia, el enemigo aprovecha para llegar a nuestras vidas. Y una de las cosas, ¿verdad?, lo hemos visto hoy en el transcurso de la pandemia. Todo esto, lo del coronavirus, mucha gente, ¿verdad?, que conocía, se congregaba, hoy ya no está con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un enfriamiento primero, ¿verdad?, de que decían: quédate en casa, ¿verdad? Fue una estrategia, ¿verdad?, del enemigo. Y otra de las cosas, ¿verdad?, que muchas veces caemos en el enfriamiento. Y a través de eso, del enfriamiento, ¿verdad?, muchas veces ya no buscamos de Dios. Y la palabra de Dios nos está animando a decir, nos dice, ¿verdad?, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios, dice: sed sobrios y velad. Porque el adversario, dice, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
Y, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, si no ¿verdad? Aplicamos este texto a nuestra vida, ¿verdad? Tarde que temprano, el diablo nos va a devorar. El diablo nos va a derribar, ¿verdad? Y es por eso que nos anima a que día con día nosotros busquemos la ayuda de Dios. Porque con la ayuda de Dios, ¿verdad? Podemos permanecer firmes. Podemos seguir buscando, ¿verdad? De las cosas de Dios y, ¿verdad? Y cuando las cosas, ¿verdad? Del enemigo lleguen a nuestra vida, no tan fácil nos va a doblar. En San Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo dice que no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Con cada uno de los hermanos que se apartaron de los caminos de Dios, ¿verdad? Una de las cosas los aparta primero, pero después dice que vino a matar, hurtar y destruir. Y esa es la vida, ¿verdad? De nosotros, y nosotros, ¿verdad? Nos apartamos de los caminos de Dios. Hubo un tiempo, ¿verdad? En el cual yo también tomé las decisiones de apartarme de los caminos de Dios, ¿verdad? Decidí, ¿verdad? De querer regresar, retornar y dejar tirado todo. Pero una de las cosas, ¿verdad? Que pude ver y pude experimentar, ¿verdad? Que el enemigo no estaba jugando, el enemigo estaba en serio conmigo, con mi vida, con mi matrimonio. Y, ¿verdad? Y empezó a pasarnos cosas, ¿verdad? Experimentar muchas cosas. Y algo que nos dijo mi pastor: todo esto es espiritual. Y es aquí donde tú debes de buscar de Dios, es aquí donde tú debes de pararte firme, ¿verdad? Y para que tú puedas vencer todo eso, para que tú puedas derribar todo eso, porque si no, el enemigo te va a hacer pedazos. Y, ¿verdad? Y busqué de la palabra de Dios y doy gracias a Dios. La he peleado, yo también he tenido batallas, he tenido luchas, ¿verdad? Pero, ¿saben, mis hermanos? Me siento, ¿verdad? Feliz de poder tener esa oportunidad, ¿verdad? Quiero levantarme, quiero, ¿verdad? Predicar de la palabra de Dios, quiero esforzarme, ¿verdad? Yo sé que no va a ser fácil, yo sé que no va a ser fácil, pero mientras que yo siga apegado de Dios, siga buscando de Dios día con día, yo sé que Dios me va a dar la victoria. Yo sé que Dios, ¿verdad? Hará grandes cosas en mi vida. Por eso nosotros como cristianos debemos de luchar. Cada mañana en la oración debemos de buscar a Dios, debemos de pedir su fortaleza, debemos de pedir que nos guarde, ¿verdad? De toda tentación del enemigo. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, debemos de estar preparados. Cada mañana, ¿verdad? Se abre la iglesia de 7 a 8 y media de la mañana en oración, ¿verdad? ¿Para qué se abre, verdad? Para que nosotros vengamos antes, ¿verdad? De irnos a nuestro trabajo, ¿verdad? Buscar la presencia de Dios, buscar que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios bendiga nuestra entrada, bendiga nuestro salir, porque no sabemos, ¿verdad? En el transcurso del día, en el transcurso del camino, cuántas cosas pueden pasarnos. Pero es importante, ¿verdad? Buscar de Dios día con día, buscarlo en oración, buscarlo en los servicios, que Dios hable siempre a nuestras vidas. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y rápidamente con esto quiero ir a mi segundo punto. Y mi segundo punto le he puesto: ¿por qué el diablo quiere destruir la vida de un cristiano? En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, mis hermanos, peleará nuestra vida, peleará nuestra salvación, ¿verdad? Peleará lo eterno que Dios nos ofrece. Por cuando todos, ¿verdad? Aceptamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Antes practicábamos las cosas del mundo, antes éramos del enemigo, antes éramos, ¿verdad? Practicábamos todo eso, ¿verdad? Pero conocimos de la palabra de Dios, Jesucristo llegó a nuestras vidas, ¿verdad? Aceptamos a Jesucristo y en ese momento le dimos la espalda a todo pecado. Le dimos la espalda, ¿verdad? A lo que Dios no le agrada, ¿verdad? Y el enemigo se enojó. El enemigo, ¿verdad? Se molestó con nosotros. Y en ese momento el enemigo, ¿verdad? Está día con día, ¿verdad? Buscando la manera de destruir nuestra vida. Buscando la manera, ¿verdad? De alejarnos, de hacer muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Porque él no le gusta, ¿verdad? Que nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad? Practiquemos la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y por eso, ¿verdad, mis hermanos? Debemos, ¿verdad? Siempre de fortalecernos en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces, así como
personas, ¿verdad?, que no conocen de Dios, están en necesidad, les predica uno de la palabra de Dios, pero muchas veces, de verdad, rechazan la palabra de Dios, ¿verdad?, porque el pecado los tiene cegado. Pero así como personas rechazan de la palabra de Dios, también hay personas que día con día, ¿verdad?, en cada iglesia están aceptando a Cristo Jesús. Están conociendo, ¿verdad?, están llegando a los pies de Jesucristo. Y es una gran bendición, ¿verdad? Por eso el enemigo dice, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, la palabra de Dios dice que nosotros estemos sobrios. Sed sobrios y velad. O sea, nos está animando a que nosotros estemos atentos, a que estemos velando, ¿verdad? Para que no nos gane, ¿verdad? Para que no tengamos, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. El significado de ser salvo se aplica a quien es librado de un peligro sin lastimarse. Muchos de nosotros, ¿verdad?, andábamos en peligro, andábamos practicando muchas cosas, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios fuimos libres, ¿verdad? Fuimos libres, ¿verdad? Llegamos completos a la casa de Dios. Y por eso, mis hermanos, le doy gracias a Dios por todo lo que he hecho en mi vida. Yo pude conocer de la palabra de Dios, ¿verdad?, porque yo andaba en el alcoholismo. Yo andaba mendigando en las calles, ¿verdad? Y hubo un hermano que me predicó y me dijo, ¿sabes qué? Cristo te ama. Cristo puede hacerte libre de todo eso, ¿verdad? Y en el momento pues no creía, yo también me reía como todos, ignoraba, ¿verdad? Pero después, tanto fue mi necesidad que llegué a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Caracoles, y pude experimentar el milagro de Dios. Y eso, mis hermanos, a mí me motiva a ser agradecido con Dios, me motiva, ¿verdad?, a prepararme día con día, a que yo pueda ir, ¿verdad?, y dar mi testimonio a aquellas almas que no conocen de Dios. Otra de las cosas que el enemigo quiere, ¿por qué quiere destruir nuestras vidas? Es porque él sabe, ¿verdad?, que un cristiano tiene el potencial para ganar las almas, para arrebatarle las almas al enemigo, ¿verdad? Porque en ese lugar, ¿verdad?, no mandó Dios, ¿verdad?, un ángel, ¿verdad?, que les predicara para que ustedes conocieran de la palabra de Dios, sino que vino un hombre, ¿verdad?, un hombre que conoció de Dios y les empezó a compartir de la palabra de Dios. Les empezó a decir, ¿verdad?, que había esperanza en Cristo Jesús. Y es por eso el enemigo, ¿verdad?, que quiere destruir la vida de un cristiano, ¿verdad? Porque un cristiano tiene el potencial para ganar las almas, para ganarle las almas al enemigo, ¿verdad?, a un fallador, aún con defectos y común y corriente. Y es por eso, ¿verdad?, nos hará siempre el enemigo la vida imposible. El enemigo no le gusta, ¿verdad?, cuando nosotros nos paramos, ¿verdad?, salimos a evangelizar, a testificar, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Él no le gusta, él siempre busca la manera, ¿verdad?, de cómo hacernos caer, de cómo hacernos tropezar. Pero es importante nosotros, ¿verdad?, buscar primero a Dios, que Dios nos fortalezca, que Dios tome dominio, ¿verdad?, sobre ese lugar, donde quiera que nosotros estemos parados, ¿verdad?, que sea Dios ayudándonos, y Dios siempre nos da la victoria. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Dice, y eso es el enemigo, lo que no le gusta. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que guardan, ¿verdad?, el testimonio de Dios, ¿verdad?, es el enemigo el que no le gusta. Y por eso dice que muchas veces se va contra los cristianos, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad?, para hacerles la vida imposible. Algo que debemos de entender, ¿verdad?, que hasta el último día, hasta la última hora, ¿verdad?, del fin del mundo, el enemigo nos querrá arrebatar nuestra vida para llevarnos al infierno, ¿verdad? Hasta el último momento, hasta la última hora, ¿verdad?, el enemigo estará peleando por nuestra vida. El enemigo no se cansará, ¿verdad? Algo que debemos de entender, que el enemigo estará día con día insistiendo por nuestra vida, peleando por nuestra vida, ¿verdad? Por eso vemos, ¿verdad?, que muchas veces no nos levantamos, ¿verdad? Por lo mismo de que el enemigo pelea por nosotros, muchas veces caemos, muchas veces tomamos decisiones equivocadas, porque realmente, ¿verdad?, el enemigo nos las ha ganado. En Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Es triste ver a muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros distraídos en las cosas de este mundo, creyendo, ¿verdad?, que no pasa nada, poniendo en primer lugar, ¿verdad?, muchas veces nuestro trabajo, cosa que la verdad es mentira del enemigo. Y tarde que temprano, ¿verdad?, si no tenemos cuidado, terminaremos yendo de los caminos de Dios. Acuérdate, ¿verdad?, que el diablo es un mentiroso y es, ¿verdad?, nadie está libre, ¿verdad?, de sus engaños. Así que para poder mantenernos firmes ante sus mentiras, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos conocer sus estrategias. Debemos, ¿verdad?, siempre estar preparados, siempre buscar, ¿verdad?, de Dios, pedirle a Dios que nos fortalezca, ¿verdad?, para que el enemigo no nos pueda vencer. Y con esto rápidamente voy a mi tercer punto, y mi tercer punto le he puesto: el verdadero cristiano pelea por su salvación. Porque algo que debemos de entender, que un verdadero cristiano pelea por su salvación, pelea, ¿verdad?, por las almas. Nosotros como cristianos debemos de pelear, ¿verdad?, por frutos. Debemos de pelear, ¿verdad?, por las almas, porque gente conozca de Dios, ¿verdad? Porque esta iglesia, ¿verdad?, sea una iglesia grande, ¿verdad?, sea una iglesia, grande y bendecida. Que matrimonios se levanten, ¿verdad?, y prediquen, ¿verdad?, se preparen y puedan ir en un tiempo dado, ¿verdad?, en el tiempo de Dios, ir y predicar, ¿verdad?, en otro lugar la palabra de Dios. Un verdadero cristiano, ¿verdad?, pelea hasta llegar a la meta. Siempre debemos buscarlo en oración, creer en su palabra. Debemos pedirle que nos ayude en los momentos difíciles, ¿verdad? Hoy quizás en esta tarde, yo no sé, desconozco, ¿verdad?, cuál sea tu situación. Tal vez te encuentres en un momento difícil, pero sabes, yo te animo, ¿verdad?, y te digo, ¿verdad?, que pelees la buena batalla, ¿verdad?, que peleemos la buena batalla, que nos unamos, ¿verdad?, como hijos de Dios, ¿verdad?, que todo eso, ¿verdad?, sabemos que Dios es más grande que cualquier situación. Dios es más grande que cualquier problema, ¿verdad?, que pueda existir en este mundo. Como cristiano, podemos ver un cristiano pelear su salvación, no ignorando la palabra de Dios, teniendo comunión con Él, ¿verdad? Un verdadero cristiano siempre debe de verdad de pelear, de buscar de Dios día con día, ¿verdad? Debe de pelear por su salvación, por lo que Dios le ha tenido esa gran bendición. Porque, ¿verdad?, muchas veces a través del evangelista, ¿verdad?, el evangelista Luis Armenta, ¿verdad?, pude ver, ¿verdad?, cómo Dios habló a cada hermano. Dios les trajo palabra, Dios les trajo dirección. Pero si no tenemos cuidado, ¿verdad?, el enemigo puede venir y robarnos esa palabra, robarnos esa bendición que pues Dios nos trajo directamente a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es ahí donde dice que nosotros debemos de pelear. Nosotros debemos, ¿verdad?, de buscar, de estar firmes en la palabra de Dios, creyendo, ¿verdad?, que Dios hará grandes cosas en nuestra vida. Porque en una guerra, ¿verdad?, de reinos o de país, de nación, ¿verdad?, siempre cuando hay guerra, ¿verdad?, siempre el enemigo, siempre se preparan, ¿verdad?, siempre se preparan, ¿verdad?, para buscar estrategias, para poder ver cómo pueden vencer, ¿verdad?, al enemigo, ¿verdad? Buscan estrategias, ¿verdad?, para poderlos distraer. Y cuando ellos están distraídos es cuando llega el enemigo, ¿verdad?, y ataca para que puedan ser destruidos. Así es el enemigo con nosotros. Muchas veces, ¿verdad?, el enemigo busca distraernos nosotros. El verdadero cristiano pelea, ¿verdad?, por su salvación. Algo que debemos de entender, que no debemos pelear batallas equivocadas, que debemos de pelear, ¿verdad?, la buena batalla. Muchas veces, ¿verdad?, peleamos, el enemigo trae, ¿verdad?, cosas a nuestras vidas, a nuestras mentes, y nos hace pelear. Muchas veces peleamos, ¿verdad?, con nuestros hermanos, ¿verdad? Muchas veces peleamos con nuestros padres, con nuestros hijos, quizás hasta con nuestro pastor, creyendo, ¿verdad?, y estamos peleando una batalla equivocada, ¿verdad? Debemos siempre de unirnos todos como pueblos, como hijos de Dios, ¿verdad?, para poder vencer a nuestro enemigo, pelear la buena batalla. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Debemos de pelear la buena batalla.
Esta tarde quiero preguntarte, ¿contra quién es tu batalla? ¿Será con tu hermano? ¿Será con la iglesia? ¿Será con tu amigo? ¿Será con tu pastor? Muchas veces, ¿verdad? No nos gusta cuando nos corrigen, ¿verdad? Cuando muchas veces nos llama la atención, porque, pues, bueno, a mí también me han llamado muchas veces la atención, ¿verdad? Y muchas veces, pues, no nos gusta. Muchas veces, ¿verdad? No nos gusta eso, ¿verdad? Porque pedimos dirección, pedimos consejo, pero muchas veces todas las cosas son todo contrario. Y es ahí donde no nos gusta y muchas veces agarramos algo, ¿verdad? En contra de nuestro pastor, ¿verdad? Pero algo que debemos de entender, que nuestro texto base nos está diciendo que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huéspedes espirituales. Y es ahí donde nosotros debemos de discernir y pararnos firmes, ¿verdad? Unirnos al propósito de nuestro pastor, a la visión de nuestro pastor. ¿Y cuál es la visión, verdad, de nuestro pastor, de su pastor? Es que matrimonios se levanten. Que matrimonios se levanten, que discípulos se levanten, ¿verdad? Y que se preparen para que un día puedan ir y compartir la palabra de Dios. En eso, ¿verdad? Debemos de entender y unirnos para que, ¿verdad?, podamos vencer al enemigo. Para que podamos ganar almas, para que podamos hacer grandes cosas, ¿verdad? Para que todo, ¿verdad? Toda la tierra, ¿verdad?, sea conocido por el Evangelio. Es una gran bendición, ¿verdad?, que yo esté en este lugar, pero algo que quiero compartirle, ¿verdad?, es que el enemigo ha peleado mi vida, ha peleado mi matrimonio, ha peleado mi hijo, como usted no tiene idea. Pero saben, mis hermanos, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque he tenido la victoria. He tenido la victoria de estar en este lugar. Apenas el viernes que estaba predicando, ¿verdad?, tuve un estudio ahí en la casa, tengo un estudio en la casa, y predicaba, ¿verdad?, y terminando la predicación me vino como un fuerte dolor de cabeza, pero hasta me hacía llorar, ¿verdad? Le pedí a mi esposa que orara por mí, y ella me decía, pues, vamos a hablarle a mi pastor. Le digo, no, pues tú ora por mí. Yo también oraba por mí, pero tanto era el dolor que hasta como me quería que, pues, hacer que vomitara, ¿verdad?, del tanto dolor que tenía. Y algo que me decía ella me decía, es que esto es algo espiritual, esto es una mentira del enemigo. Y volví, ¿verdad?, el sábado, ayer, bueno, que hubo un concierto ahí en la iglesia, ¿verdad?, de mi hijo. Terminaron del concierto, regresamos y mi hijo se empezó a poner mal. Empezó a llorar, ¿verdad? Y decimos, híjole, yo a lo mejor yo creo que ya ni vamos a ir, ¿verdad? Yo creo que le voy a hablar al pastor Juan y le voy a decir que no voy a ir, que mejor me voy a llevar a mi hijo al doctor. Pero me decía mi esposa, me volvía a repetir lo mismo y me decía, es que esto es una mentira del enemigo. Esto es algo espiritual que tú debes de pararte firme y poder vencer. Si nosotros vamos y llegamos a ese lugar, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria y pues sí, pues creí, digo, doy gracias a Dios, ¿verdad?, por mi esposa, porque muchas veces también a mí me entra la desesperación y digo, ¿qué voy a hacer? En los momentos difíciles, ¿qué voy a hacer? Pero es ahí cuando ella me dice, no, pues tú párate firme, ora por él y cree que Dios lo va a hacer, que Dios va a sanar. Y adelante, mañana vas a predicar y predica y Dios te va a dar la victoria. Amén. Y pude ver, ¿verdad?, que amaneció, ¿verdad?, oré por él y pues gracias a Dios amaneció bien. O sea, Dios nos dio la victoria y estamos aquí en este lugar. Y yo te invito, ¿verdad?, esta mañana, ¿verdad?, que nos unamos, que se unan, ¿verdad?, a su pastor, ¿verdad?, que peleemos la buena batalla, que peleemos por todas las cosas, ¿verdad? Muchas veces algo que debemos de entender, que cuando estamos pasando momentos difíciles, es cuando el enemigo, ¿verdad?, llega a nuestra vida. Llega a nuestra vida y nos quiere destruir, nos quiere apartar de los caminos de Dios. Pero por eso el 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Nos anima, ¿verdad?, que siempre estemos velando, que estemos atentos para que nosotros podamos vencer. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Padre, te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Te alabamos por encima de la vida, la gloria, recibe toda la honra y la alabanza, Señor. Oh Dios del cielo, gracias, Padre, gracias, te damos. Amén, amén. Bueno, hermanos, quiero que incline su rostro en reverencia a Dios, ¿verdad? Y con respeto a su hermano que está a su lado. Quiero, ¿verdad?, que medites a través de este mensaje sobre la guerra espiritual. Quiero dirigirme, ¿verdad?,
a personas nuevas, ¿verdad? Si tú estás aquí en este lugar y no has conocido, ¿verdad? De la palabra de Dios, no le has entregado tu corazón a Jesucristo. Y esa mañana estás aquí, ¿verdad? Tal vez alguien te invitó, tal vez recibiste un volante y viniste a este lugar. Hoy quiero, ¿verdad?, presentarte a Jesucristo. Jesucristo es el que puede cambiar tu vida. Jesucristo es el que puede hacer grandes cosas en tu vida. Si tú quieres que yo ore por ti esta mañana, quiero que me lo señales con un levantamiento de mano. Levanta tu mano. Di, hermano, yo quiero que ores por mí. Persona nueva que tú me alcanzas a escuchar, hoy estás aquí en esta hermosa mañana. Has escuchado esta predicación de una guerra espiritual contra el enemigo y no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón. Yo te invito. Hoy es la oportunidad de que tú puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón. Me lo señalarías con un levantamiento de mano. Ok, todos cristianos, todos hemos conocido de la palabra de Dios, todos conocemos de la palabra de Dios. Hoy en esta mañana quizás estemos pasando momentos difíciles, quizás momentos donde, verdad, ya no le vemos la salida. Pero hoy en esta mañana, verdad, tú estás aquí y has escuchado este mensaje. Y quiero decirte, verdad, que tú busques de Dios, porque Jesucristo es el único que nos puede dar la victoria. Jesucristo puede cambiar nuestra vida. Él puede cambiar, verdad, nuestras lágrimas por alegría. Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Voy a abrir estos altares. Si Dios habló a tu vida, si Dios habló a tu corazón, ven a este lugar, pasa al altar, busca de Dios día con día. Estos altares están abiertos. Si Dios habló a tu vida, ven a este lugar. Ven a este lugar, habla con Dios, expone tu situación. Si Dios habló a tu vida, ven a este lugar. Estos altares están abiertos. Habla con Dios. Pídele a Dios, ¿verdad?, que Él sea ayudando. Que sea Dios, ¿verdad?, ayudando. Oh Dios del cielo, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, que tú seas derramando de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú seas trayendo fortaleza, trayendo dirección sobre sus vidas, oh Dios del cielo. Desciende de tu poder, desciende de tu Espíritu Santo, Señor, sobre sus vidas. Te alabamos, Señor. Oh Dios del cielo, yo te ruego por ellos, sus corazones, Señor. Que tú seas derramando de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Oh Dios del cielo, bendice nuestras vidas, Señor. Te alabamos, oh Dios del cielo. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los bendigas. Que tú seas, Señor, tomando dominio, tomando control sobre sus vidas, oh Dios del cielo. Gracias te damos, Señor, te alabamos. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te ruego, mi Dios, por cada uno de mis hermanos. Tú conoces su situación, tú conoces su vida, Señor. Desciende sobre ellos, Señor. Ayúdanos, oh mi Dios, a ser más que vencedores. Te alabamos, oh Dios del cielo. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, levántanos. Levanta el caído, Señor. Levántanos una vez más, fortalece sus vidas, día con día, Señor. Te alabamos, Dios, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Dios. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, toda la Mi honra y la vida alabanza, Señor. nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Padre, te alabamos, te adoramos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Oh, Dios del cielo, bendice tu iglesia, bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Toma la gracia, toma control, Señor, una vez más, hermanos. Gracias te damos, oh Dios del cielo, te alabamos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Dios del cielo, amén. A Jesús seguiré,
Pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán.